Le doy acá para live. Le voy a dar a 1, 2 y 3. Buenas noches, hermanos de Radio María. Bueno, estamos muy complacidos esta noche porque, bueno, nos estrenamos aquí con el diácono en el programa A Jesús por María. Y bueno, verán de que soy nueva aquí, ¿verdad? Porque hemos hecho unos programas anteriormente con el hermano Pepe, la hermana Edith, pero ahora me han puesto solita. Así es que gracias, Iset. Bueno, estamos muy complacidos también de tener esta noche al diácono, que es la persona estrella en este programa porque nos deja aquí con una enseñanza inmensa. Y bueno, pasamos adelante con él. Diácono, ¿qué tenemos esta noche? Gracias, Maritza. Buenas noches para todos, para usted, Gracias. para todos los que nos siguen, para todos los que nos ven, para todos los que nos escuchan. Hoy vamos, en mi tierra dicen, lo prometido es deuda. Así es. Y como nosotros prometimos la semana pasada que íbamos a comenzar una serie de programas para estudiar a fondo el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María por San Luis María Griñón de Montfort. Entonces hoy vamos a comenzar muy bien, esta serie de programas. Lo dijimos también la semana pasada. ¿Cuánto tiempo vamos a gastar? No sabemos. Pueden ser, yo calculo que alrededor de unos 5 o 6 programas, probablemente más. Muy bien, nosotros encantados, diácono, porque sí, con usted aprendemos. Y nos estaba diciendo el hermano Alberto que tenemos muchas vistas y muchos likes con usted, así es que eso es un indicador de que usted nos da muy bien la clase. No, gracias a Dios, gracias al Señor, gracias a María, que nos asiste cada vez que nosotros venimos a poner este granito de arena para la evangelización. Los medios de comunicación son excelentes para la evangelización. Y si nosotros podemos aprovechar estos medios que el hombre ha desarrollado con la tecnología, consecuentemente por la inteligencia que Dios nos da, y se han desarrollado estos medios maravillosos, pues si lo podemos poner al servicio de Dios y a la evangelización, pues está muy bien. Así es, y es un buen punto el que usted toca porque ahora vemos la clase de información mala que hay para nuestros hijos, bueno, para toda la humanidad. Y esta es una manera de contrarrestar a toda esa mala información, a dar un rayo de esperanza, a evangelizar, que es la misión que tiene Radio María. Exactamente, y gracias a Radio María, a todos sus directivos que sabemos que hacen un esfuerzo para que esta radio pueda ser escuchada por miles y miles de personas en muchos idiomas. De hecho, aquí en Estados Unidos tenemos transmisión en inglés, tenemos transmisiones en español y creo que en italiano también. Claro, tenemos. Sí. Y entonces es una bendición para todos nosotros los católicos. Y si el Señor nos da la oportunidad de nosotros poder evangelizar a través de la radio, pues lo hacemos con mucho gusto. Así es. Sí. Y qué mejor que empezar con este maravilloso tema de este ser humano, vamos a decir, que amó tanto a la Virgen María y que nos ha enseñado a profundizar en ella. Entonces, veamos de quién se trata. Muy bien. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Preparación del reinado de Jesucristo. Este tratado fue escrito por San Luis María Griñón de Montfort. Y la idea es que, conociendo nosotros a la Santísima Virgen María, podamos tener una preparación para el reinado de Jesucristo en nuestras propias vidas, en nuestra familia, en nuestras comunidades y en el mundo entero.
y teniendo nosotros preparando el reino y el reinado de Jesucristo, muy seguramente vamos a poder vivir mucho mejor como hermanos y como seres humanos, como congéneres de una misma especie. Entonces hablemos un poco de San Luis María Griñón de Montfort. Hay varios libros, depende de las editoriales. ¿Usted tiene uno aquí? Yo tengo uno aquí. Sí, yo tengo dos. Tengo de pronto para que los puedan ver. Estos libros se pueden comprar por la internet en cualquiera de los websites que venden productos, para no mencionar a ninguno. Y tengo que para mí tiene un significado muy importante porque fue el primero que yo comencé a leer. De hecho, si lo vemos con detalle, tiene unas hojas que están desprendidas. Sí. Exactamente, pero está todavía conmigo y me llama la atención porque de esta editorial, que entre otras cosas no sé cómo se llama la editorial, dice que está la edición número 314. Wow. Y este libro está conmigo más o menos hace unos 25 años más o menos. Wow. Unos 25 casi años. Su edad, Diego. Casi mi edad, Ah, sí. exactamente. Sí. Cuando yo era muy niño, lo adquirí, exactamente, sí. Qué buena es usted para calcular la edad de las personas, sí. Entonces, cualquiera que nosotros podamos tener, que podamos conseguir, es bueno que lo tengamos como católicos para nosotros aprender a amar mucho más a la Santísima Virgen María. Santos en cantidad han leído este libro y han cambiado su vida. Uno de ellos, uno muy querido y amado por nosotros, su santidad Juan Pablo II, cuando era muy joven, a un sacerdote, lo leyó y cambió su vida porque le acrecentó el amor y la devoción por la Santísima Virgen María. De hecho, cuando él llegó a su pontificado, el tema de su pontificado fue totus tus, todo tuyo, que fue una frase que nosotros vamos a descubrir en el transcurso de estos programas que escribió San Luis María Griñón de Montfort en su tratado La verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Soy todo tuyo, reina mía, madre mía, y cuanto tengo, tuyo es. Muy bien, hablemos un poco de San Luis María Griñón de Montfort. Él nació en Montfort, en Francia, en 1673 y murió el 28 de abril de 1716, o sea que murió a los 43 años de edad. Sus padres tuvieron una familia numerosa de 8 hijos, él era el mayor de los 8 hijos. Su padre era muy violento, y cuando su papá explotaba por la ira, se encolerizaba, él salía y buscaba un lugar seguro y le rezaba a la Santísima Virgen María que calmara a su papá. Cuentan los historiadores que a la edad de 12 años, San Luis María Griñón de Montfort, en su camino a la escuela, en el trayecto que había de su casa a la escuela, había una parroquia. Y él entonces entraba a la parroquia y lo veían de niño arrodillado frente a la imagen de la Santísima Virgen María. Y después de terminar la escuela, también volvía y pasaba por la parroquia y se arrodillaba a rezarle a la Santísima Virgen María. Y cuentan que gastaba horas frente a la imagen de la Santísima Virgen María. Ellos no eran una familia acomodada y por lo tanto él, en su deseo de entrar al seminario, y no a cualquier seminario, porque tenía la intención de entrar al mejor seminario de Francia de la época, que era el seminario de San Suplicio. Pero para esa época también los seminaristas tenían que pagar su educación. Tenían que pagar su educación. Entonces él, con mucho sacrificio y con mucho esmero y con la ayuda de algunas personas, pudo entrar al seminario.
Como seminarista se distinguió como un seminarista muy mariano, sumamente mariano, que era ejemplo para sus compañeros de formación. Y de hecho, cuando él se ordena, la primera misa la celebra en un altar de la Santísima Virgen María. Oh, wow. Allí. Pero él tuvo, digamos, una influencia por los padres de... Bueno, era una familia católica, Okay. una familia católica muy entregada de ir a la misa, de estar pendiente de educar a sus hijos en la fe. Pero y especialmente esa devoción por la Virgen María. Le nació desde que era muy niño. Okay. Desde que era muy niño le nació la devoción a la Santísima Virgen María. Muy probablemente por influencia de sus mayores, a lo mejor, o porque la Santísima Virgen María lo tenía destinado y sabía que a través de ella él podría hacer cosas maravillosas, como finalmente pudo haberlas hecho. Luego de ordenado también se distinguió como un excelente predicador, un excelso predicador y un gran misionero. Tenía una elocuencia tremenda, tenía una facilidad de expresión y tenía un léxico muy rico. Y eso le servía para que sus homilías y sus predicaciones le ayudaran a convertir a muchas almas. Y para que muchos al escucharlo, no solamente se quedaran atónitos, sino que realmente decidieran tomar el camino y abrazar la fe católica. Él escribió varios libros, muchos libros escribió, pero el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, incluso él comienza a escribirlo a los 40 años de edad, porque en un sueño, él sueña que Dios le habla y le dice que le quedan pocos años de vida. Entonces él comienza a escribir a los 43 años de edad, pero no fue algo premeditado, algo que él pensó, algo que tuvo un bosquejo, no. Él escribió lo que predicaba. Lo que él predicaba, entonces decidió escribirlo. Muchas personas les gusta guardar las cosas que escriben o los temas que tocan. Yo hace un tiempo para acá, hace unos años, estoy guardando en los documentos que tienen los computadores y en estos incluso documentos, estas páginas que uno paga para que le abran una nube y uno tener allí un espacio para guardar los documentos. También estoy guardando todas estas charlas que yo doy, no solamente en la parroquia, los grupos apostólicos, cuando me invitan de otras partes. Todos estos temas yo los voy guardando y los voy guardando. De hecho, muchas veces he tenido que dar una clase o hablar sobre un tema en particular. Y digo, yo creo que yo esto lo hablé alguna vez, entonces lo busco, lo actualizo, le quito cosas, le añado cosas y ahí vamos, pero yo los tengo guardados. San Luis María Griñón de Montfort, igualmente todos los escritos eran lo que él predicaba. Y entonces lo fue escribiendo y ese manuscrito estuvo oculto por más de 100 años, incluso después de su muerte. Exactamente 126 años estuvo oculto, porque el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, ese manuscrito se escribe, el santo muere, y después que muere entra es la época de la Revolución Francesa, en donde destruían todo lo que tenía que ver con la fe, y más específicamente con la religión católica. Entonces los discípulos del padre Montfort lo ocultaron en una cueva, y posteriormente, más o menos después que pasaron unos 50 años, lo trasladaron a un sitio que ellos tenían como una biblioteca, y estaba en un baúl, en un cofre.
estuvo el manuscrito hasta que una monjita, una religiosa, lo encontró en el año de 1842 y entonces se hizo su primera publicación en el año de 1943. Wow. Fue la primera publicación que se hizo, teniendo en cuenta que a este manuscrito más o menos le faltaban alrededor, los que lo han estudiado, de unas 96 páginas, algunas del comienzo del manuscrito y otras del final. De hecho, los soldados lo cogieron y lo vieron, ¿eh? Vieron el manuscrito y como no entendían de qué se trataba, lo tiraron al suelo, lo pisaron y no, ahora que llegamos lo vamos a quemar. Y entonces alguien lo recogió mientras ellos destruían la parroquia o el sitio este, alguien lo recogió y lo guardó. Y entonces después fue que lo trasladaron a la cueva y de la cueva lo trajeron. Ahora, el padre Montfort fundó dos comunidades religiosas, una de sacerdotes que son de los padres montfortianos y la otra de las hermanas de la sabiduría, los padres montfortianos y de los hermanos de la sabiduría. De hecho, en Nueva York, en Long Island hay una casa de retiro montfortiana. Oh, wow. Hace 3 o probablemente 4 años, 3 años, hubo un retiro únicamente para diáconos, directores espirituales de la Legión de María, allí. Y yo tuve la oportunidad de ir a ese retiro. Fuimos alrededor de unos 30 de pronto. Y fue todo un fin de semana. Desde el jueves en la noche, viernes, sábado y domingo. Y estuvimos allí. Fue un retiro hermosísimo. Hubo gente, bueno, local de Nueva York, de New Jersey. Había unos de Boston, había unos del centro del país, de Illinois, de Texas. Vinieron unos diáconos. Y me causó poderosamente la atención que hubiera un diácono de Venezuela. Oh, wow. Especialmente al retiro, y terminado el retiro, se devolvió a Venezuela. Yo tengo contacto con él. Es más, voy a buscarlo para mandarle estos programas. Muy Para bien. mandarle los links para que los tenga. Y aprovechamos a mandarle un saludo también. Y aprovechamos para mandarle exactamente un saludo fraterno. Sí, decíamos que cuando se encontró el volumen, algunas páginas se habían perdido del manuscrito. Esta pérdida irreparable, dice la biografía de San Luis María Griñón de Montfort, que parece haber sucedido antes del descubrimiento del manuscrito. Se calculan entre unas 84 a 96 páginas Wow. que se perdieron. Y la primera publicación del tratado se hizo en 1843, 127 años después de su muerte. De hecho, lo vamos a ver en el libro que él lo profetizó. Dijo que el demonio haría todo lo posible por esconder el libro y que iban a pasar por lo menos un siglo escondido en un cofre. Oh, wow. Él lo profetizó y duró 126 años escondido. Nadie sabía dónde estaba. Bueno, algunas personas sabían, pero no se había descubierto, ¿verdad? Y cuando esta religiosa lo descubrió, dijo, esto parece que está interesante. Fue donde su sacerdote, su director espiritual, dijeron, desde donde salió, vamos a publicarlo, y comenzaron una publicación. Y entonces comenzó una cantidad de devociones a la Santísima Virgen Y María. toda esa riqueza en esas páginas perdidas Sí, debe ser invaluable. debe ser invaluable, exactamente. Tiene usted toda la razón. Pero por alguna razón Dios permitió, ¿verdad? Así Que es. tuviéramos lo básico para que nosotros aprendamos que con la devoción a la Santísima Virgen María y con una verdadera devoción a la Santísima Virgen María, nosotros vamos entonces a preparar el reinado de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, vamos a entrar un poco más en materia, ya que, bueno, de San Luis María Griñón de Montfort hay que hablar y podríamos aquí gastarnos este y el otro programa hablando de la biografía de él. Hay algunos diáconos que son monfornianos y hay unos sacerdotes que son monfornianos. Yo sé que ellos estarán diciendo, bueno, ¿y el diácono por qué no habla más de San Luis María Griñón de Montfort? Es una vida interesantísima, pero en el libro, por ejemplo, está la experiencia era en el seminario, la peregrinación. Él fue peregrino. Él fue a Roma pidiendo limosna. Él fue a Roma pidiendo limosna y pasando necesidades. De hecho, cuentan una historia que él se encontró con un mendigo. Un mendigo y el mendigo estaba pasando incluso frío. Y él se quitó su ropa y su abrigo y se la dio y se puso la del mendigo. Oh, wow. Y siguió peregrinando hasta llegar a Roma. Cuando llega a Roma, el Papa, que ya había escuchado algo de él, cuando lo escuchó predicar, comprobó por sí mismo todo lo que se hablaba del santo de Montfort, o el cura de Montfort, y lo nombró entonces oficialmente predicador apostólico. Y este título de predicador apostólico le permitía a él predicar donde él quisiera y en cualquier parte. O sea, no tenía límites de territorio. Por ejemplo, usted sabe que nosotros en la diócesis de Arlington, si viene un predicador a nuestra parroquia, a cualquiera de los grupos apostólicos, tiene que traer unas cartas, ¿verdad?, de su obispo o de su diócesis, que demuestran que tiene una buena conducta con su diócesis y que está activo en una diócesis. De hecho, cuando nosotros como diáconos vamos a otra diócesis diferente, tenemos que llevar una carta para poder servir como diácono en la misa, para poder celebrar bautizos o matrimonios. Tenemos que llevar una carta que se llama una carta de buena conducta, en donde la diócesis certifica que el diácono fulano de tal, que fue ordenado en tal fecha, y que tiene la parroquia es la parroquia tal, y que incluso su lugar de residencia es tiene una buena relación, una buena conducta con la diócesis, o sea, pero San Luis María Griñón de Montfort no necesitaba de eso porque él era un predicador, nombrado oficialmente por el Papa, predicador apostólico, y entonces él podía predicar donde quisiera, donde pudiera y a la hora que él quisiera. No tenía límites. Wow. Sí, era hermosísimo. Entonces vamos a hablar un poco de la estructura del libro. Cómo el libro tiene una estructura o un esquema, que es el que nosotros vamos a desarrollar en el transcurso de estos programas. Primero hay una introducción, lógicamente, como cualquier libro. Incluso hay un prólogo escrito por su santidad Juan Pablo II. Prólogo escrito por Juan Pablo II, y la introducción es esta: María en el designio de Dios. Y luego de esta introducción viene una primera parte, que es María en la historia de la salvación. Vamos a conocer cómo San Luis María Griñón de Montfort describe el papel fundamental de María en el plan de salvación de la raza humana, y que Dios creó desde un comienzo, lo planteó en su mente, y estaba en su mente la figura de María para que ella jugara un papel fundamental en el plan de salvación de los hombres. La segunda parte habla entonces del culto de María en la iglesia.
Vamos a ver los fundamentos teológicos, incluso las deformaciones que se le han dado al culto en la iglesia. Porque a veces nosotros, por la religiosidad popular, hemos deformado incluso hasta la imagen y la fe Así de la mismo. Santísima Virgen María. Vamos a hablar de la verdadera devoción a la Virgen y las diversas prácticas de devoción, que ya en un momento nosotros ya hablamos de algunas de las diversas prácticas de la devoción a María. Aquí hablamos de los verdaderos devotos y los falsos devotos a María, que tuvimos un programa especial de eso. Así es. Bueno, ese programa nosotros lo tomamos o lo sacamos de este libro del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. Y la última parte, o tercera parte, es la perfecta consagración a Jesucristo. Entonces, si nosotros miramos que en la primera parte está María en el plan de salvación, ¿verdad? Y el papel de María en la historia de salvación. La segunda parte, el culto a María, y todo eso nos va a llevar a nosotros a una perfecta consagración a Jesucristo. Una consagración a Jesucristo a través de ¿quién? De la Santísima Virgen María. Así mismo. Es un lema también de San Luis María Griñón de Montfort, que es a Jesús. Para llegar a Jesús hay que llegar por María. Y este programa realmente se llama así, a Jesús por María. Que debería ser San Luis María Griñón de Montfort, nuestro santo, ¿verdad? No, de hecho, fíjese usted que en la Legión de María, el fundador de la Legión de María, Frank Dove, él aumenta el amor y la devoción a la Santísima Virgen María después que se lee el Tratado de la Verdadera Devoción. Después que lo lee, porque incluso él pertenecía a la Sociedad de San Vicente de Paúl. Y era un hombre muy piadoso, y después que lo lee, su amor a María aumenta tanto, que es cuando de alguna manera nace la Legión de María. Que entre otras cosas también fue profetizada en el libro por San Luis María Griñón de Montfort. Fue profetizada cuando él dice que veo venir un ejército de hombres y mujeres valientes, capaces de pelear y de luchar contra el maligno, contra el demonio. Él lo ve, lo vislumbra. Y ese ejército, de acuerdo al fundador de la Legión de María, es la Legión de María. Hombres y mujeres valientes que se enfrentan todos los días de alguna manera al maligno y lo combaten. Pero eso lógicamente lo vamos a mirar poco a poco. Poco a poco, exactamente. Entonces, en la tercera parte decíamos que es la perfecta consagración a Jesucristo, con contenidos esenciales, motivo a favor de la devoción, la figura bíblica de la vida consagrada por María. La semana pasada fue que tuvimos nosotros aquí María en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. Vamos a ver la figura bíblica según San Luis María Griñón de Montfort, el efecto maravilloso de la consagración total a Jesús, lógicamente, prácticas particulares y la práctica de esta devoción en la Sagrada Comunión. Así termina el libro. Práctica de la devoción a Jesús, una verdadera devoción a Jesús que hemos hecho a través de María, y cómo esa práctica podemos nosotros vivirla en la Sagrada Comunión. Entonces, vamos a hablar un poco de la introducción. ¿Nos quedan cuánto? ¿Unos 20, 25 minutos? 20. Sí, más o menos. Sí, Como media hora. Sí, como 30 minutos. 30 minutos. 30 Sí, minutos, ok. Muy bien. Tenemos tiempo para preguntas de pronto, si alguno de los que nos siguen, de los que nos ven, tienen algunas preguntas, podríamos entonces contestar algunas preguntas. Hablemos de la introducción del libro. Esta introducción, dice que por medio de la Santísima Virgen vino Jesucristo al mundo, y por medio de ella debe también reinar en el mundo. Así comienza la introducción del libro
por San Luis María Griñón de Montfort. Por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo y también por medio de ella debe reinar en el mundo. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esta frase, porque esta frase y muchas otras que se desprenden de ella, lo vamos a escuchar repetitivamente en el transcurso del estudio de este manual, de este tratado, perdón. Ahora que me equivoqué, me acordé que yo veo el programa después. ¿Así? Después que es emitido, entonces yo lo veo. Y lo veo por dos razones. Primero, porque yo no lo he visto, ¿verdad? Bien. Uno lo genera, lo produce, pero yo no lo he visto. Claro. Y la segunda razón es porque me sirve de retroalimentación para corregirme los errores que cometo, que de pronto muchos los verán, pero por pena conmigo mismo no me los dicen, pero entonces yo los miro y trato de corregir. En el programa pasado, un poco al final hablábamos de la hija de Sión, cuando hablábamos creo que en el Salmo 45, que trajimos y hablamos del Salmo 45, que hablábamos de la hija de Sión, alégrate hija de Sión, y hablábamos de la reina que está al lado, está la reina a su lado de pie, adornada con oro de Ofir. Yo dije, alégrate reina de Sión, que es lo mismo, reina de Sión, que es Jerusalén, porque Sión, no, yo dije Israel, porque Sión después fue llamada Israel. Cuando yo escuché eso, Señor, ¿yo qué dije? Sión sí, cuando habla la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, de Sión se refiere a la ciudad antigua que posteriormente fue llamada Jerusalén, que está dentro de Israel, de todo el territorio de Israel, que era la tierra prometida y es tierra santa, y en nuestros días, en el estado de Israel, su capital es Jerusalén, que es la ciudad santa. Pues esa ciudad no se llamó siempre Jerusalén, se llamó Sión. Entonces, cuando se habla de Sión, se está hablando de Jerusalén. Y yo la vez pasada en el programa dije, sí, porque entonces Sión fue después llamada Israel. Lo dije y fue un lapsus linguis, y cuando yo lo escucho, ay Señor, ¿yo qué dije? Seguramente que algunos sacerdotes que nos siguen, o algunos diáconos, o mucha gente que conoce, estarán rezando por mí. Y ojalá que así sea. Pero bueno, para eso sirve, ¿no? Claro. Para uno poder corregir los errores que cometen. Pero fue un lapsus linguis, no fue intencional. Claro, y es que es tanta información que a veces se cruza algún detalle. Sí, en mi tierra decíamos cuando yo era niño, se me cruzaron los cables. Se cruzan los cables. Exactamente. Entonces, dice San Luis María Griñón de Montfort en su introducción, la primera frase que él escribió: por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo, y también por medio de ella debe reinar en el mundo. Jesucristo debe reinar en el mundo por medio de la Santísima Virgen María. Vamos a tener esta frase muy presente, que es la primera que encontramos en el libro, y va a repetirse muchas veces, y muchas frases se van a desprender de esta misma que San Luis María, con la que San Luis María de Griñón de Montfort empieza su libro. Entonces, en esta introducción se divide también en tres partes. La primera es, María es un misterio. La segunda, María no es suficientemente conocida. Y la tercera parte, hay que conocer mejor a María. Y esta tercera parte tiene únicamente un parágrafo, que yo lo copié aquí en mi computadora exactamente igual para leerlo al final, porque es como una conclusión de la introducción. Ok. Entonces, que la vamos a tener al final del programa. Del programa de hoy. Muy bien. Sí. Entonces, María es un misterio. Y es un misterio por varias razones, dice San Luis María Griñón.
a causa de su humildad, por disposición divina, por su grandeza excepcional. Entonces, a causa de su humildad, la vida de María fue oculta. La vida de María fue completamente oculta y por ello el Espíritu Santo y la iglesia la llaman alma mater. ¿Qué significa madre oculta y escondida? Conocida solamente por Dios. María estuvo oculta y fue conocida únicamente por Dios, y Él la conocía bien porque Él la creó, y la creó incluso hasta sin el pecado original. La escogió, la creó y la reservó para Él. María, ella pidió a Dios pobreza y humildad, y Él, escuchándola, tuvo bien ocultarla en su concepción, ocultarla en su nacimiento, ocultarla en su vida, ocultarla en los misterios, ocultarla en la resurrección y ocultarla en la asunción a casi todos los hombres. Y de ahí nacen los dogmas de la Virgen María. Bueno, los dogmas marianos sí que son 4, que también los dijimos aquí. Tuvimos un programa específicamente para hablar de los dogmas marianos, que esos vinieron ya con posterioridad. La iglesia, los 2 primeros de ellos fueron a través de declaraciones de concilio, de conciliums de la iglesia, y los otros 2 se hizo a través de cartas apostólicas de los papas. Okay. Sí. Entonces, decimos que María es un misterio a causa de su humildad. Primero, porque estuvo oculta. Y en segundo lugar, porque ella le pidió a Dios la humildad y el Señor la ocultó de casi todo el mundo. Desde la concepción, ¿quiénes sabían que existía María? Sus padres y sus familiares más cercanos. La ocultó en su nacimiento, la ocultó en su vida, la vida de María. Lo que sabemos nosotros es poco de María, que está en los evangelios. Sabemos de María en la anunciación, en la visitación, cuando nació el niño, después cuando el niño se pierde, en su vida a Egipto, luego cuando el niño se pierde y posteriormente en la vida adulta de la Santísima Virgen María, de nuestro Señor Jesucristo, y posteriormente cuando Jesucristo se va, hay algunos relatos en los hechos de los apóstoles. En las cartas paulinas también encontramos la presencia de la Santísima Virgen María, y en el libro del Apocalipsis, por supuesto. María es un misterio además por disposición divina, que Dios lo dispuso así. Y Dios Padre, a pesar de haberle comunicado su poder, consintió que no hiciera ningún milagro en su vida. ¿Cuántos milagros le podemos atribuir nosotros a la Santísima Virgen María en su vida en la tierra? Ninguno. No hay. Excepto la intercesión en las bodas de Caná de Galilea, que no es un milagro de él, el milagro es de Jesús, pero lo hace a través de ella. Y antes de eso, en la visitación, la santificación de Juan el Bautista en el vientre de su madre Isabel, pero ella sirve como un vehículo, como un instrumento del Señor, un instrumento de Dios vivo que está en el vientre de ella para poder santificar a Juan el Bautista. Pero ella realmente no hace ningún milagro. Los milagros de la Santísima Virgen María vienen después, cuando ella se va al cielo, y conocemos milagros en cantidad, en las apariciones, en Fátima, por ejemplo. Sabemos nosotros los milagros que ocurrieron, incluso en su última aparición. Ella aparece en Fátima durante 6 meses, todos los 13 de cada mes, desde mayo hasta octubre. Y en la última aparición en octubre, que había mucha gente, hubo muchas sanaciones y curaciones. Y testimonios los hay escritos y certificados.
Y el milagro del sol. El milagro del sol. Así En es. Fátima, la danza del La sol. danza del sol. Usted sabe que en mi época de, en mi época de católico dominguero, yo tuve una época de ser un católico dominguero, en el que mi vida católica se resumía únicamente en cumplir el domingo con ir a la misa. Y entre más temprano fuera, era mejor, porque me quedaba el domingo libre. Entonces, en mi época de católico dominguero, una vez, yo no sé si ustedes conocen o han escuchado del padre Gobi, fundador de los cenáculos de oración. Padre Gobi, él era un vidente de la Santísima Virgen María. Y él estuvo en Colombia y en la ciudad donde yo vivía, la ciudad que es donde yo crecí. Bueno, crecí en un pueblo cerca, pero donde el centro, por llamarlo de alguna manera, Valledupar. Ahí en Valledupar estuvo el padre Gobi hace muchos años. Y yo fui con mi esposa. Y ella, mi esposa, vio la danza del sol. Y me lo mostraba y yo no lo vi. Pero lógicamente, después, en el crecimiento, el fortalecimiento y la maduración de mi fe, entendí que yo no lo vi por falta de fe. Pero ella vio la danza del sol. El padre Gobi incluso dijo, la Virgen sonríe y la Virgen está sonriendo. Y ella, y yo no, muchas personas lo vieron, yo no lo vi, yo miré el sol, pero yo no lo vi. Y mi esposa vio la danza del sol, danza, como danzó exactamente en Cova de Iría, en octubre en 1917, ¿fue? Sí. Sí, 17. 17. Y sí. Casi siempre en todas las apariciones de la Virgen, algunas aprobadas por la iglesia, otras todavía no, pero siempre predomina la danza del sol. La danza del sol. No, y hay milagros. Está el milagro de la sanación del tío de San Juan Diego. Así es. ¿Te acuerdas? Que la Sí, Virgen sí. de Guadalupe que le dijo, no, pero no te preocupes. No, porque Juan Diego trató de rodear el cerro del Tepeyac por un camino más largo y la Virgen se le apareció. Y le dijo, ¿por qué no? Porque es que yo tengo que ir a buscar a un médico porque mi tío se está muriendo. No te preocupes por tu tío. No te preocupes. ¿Qué te preocupa? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Tu tío, no te preocupes. Y el tío se sanó. El tío de San Juan Diego. Entonces, la Virgen María no hizo ningún milagro en su vida en la tierra, pero después que se fue al cielo, porque es la reina del cielo, es la madre reina, entonces Dios sí le concedió el don y el poder de hacer milagros. Entonces decíamos que por disposición divina, que Dios Padre, a pesar de haberle comunicado su poder, consintió que no hiciera ningún milagro en su vida. La segunda, ese es Dios Padre. Ahora, Dios Hijo, a pesar de haberle comunicado su sabiduría, consintió en que ella casi no hablara. Y vemos nosotros entonces, ¿cuántas veces habla María en los evangelios? 3 veces. No, 4 veces. Está en la Anunciación, Las bodas de Caná. en las bodas de Caná de Galilea, en la visitación, en las bodas de Caná de Galilea y cuando el niño se pierde en el templo. Son 4 veces que habla la Virgen María, ¿verdad? Y es para darnos y dejarnos a nosotros un mensaje. Así es. Y de hecho ahí entra la parte de la humildad de la Virgen que tanto se ocultaba, que por esa misma razón estaba yo leyendo ahí en una parte que Jesús por eso la llama mujer, como esa parte de irla ocultando. De irla ocultando, sí, mujer. Porque ya nosotros explicamos la semana pasada, ¿o hace 2 semanas? Hace 2 semanas. Hace 2 semanas lo de mujer, Lo de le llama mujer. mujer porque fue madre de la nueva creación. Así es. De la nueva creación. Sí, eso es cierto. La llama mujer. Como podríamos nosotros interpretarla y algunos de los hermanos separados la interpretan como
como que la trató en una forma despectiva, Así es. ¿verdad? Y sin darle la importancia, pero la importancia se la estaba dando a llamarla mujer. Mujer, así mismo. Dice que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, a pesar de ser ella su fiel esposa, consintió en que los apóstoles y evangelistas hablaran de ella muy poco y solo en cuanto era necesario para dar a conocer a Jesucristo. O sea que los apóstoles, los evangelistas, hablan de María únicamente lo necesario para que a través de ella y de sus palabras dar a conocer a Jesucristo, no mostrarse a ella, porque entre otras cosas lo que usted dice es muy importante la humildad de María, porque ella no se muestra. Dice San Luis María Griñón de Montfort que María es un misterio también por su grandeza excepcional. María es la excelente obra maestra del Altísimo, quien se ha reservado para sí el conocimiento y posesión de ella. Dios Padre es su obra maestra, es María, y se ha reservado para sí el derecho del poder sobre ella. María es la madre admirable del Hijo, quien tuvo a bien humillarla y ocultarla durante su vida para fomentar su humildad. El Hijo. Para fomentar su humildad. María es la fuente sellada en la que solo puede entrar el Espíritu Santo, cuya esposa fiel es ella misma. Es una fuente sellada, dice San Luis María Griñón de Montfort, en la que puede entrar únicamente el Espíritu Santo. Y María es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad. Santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora más magnífica y maravillosamente que en ningún otro lugar del universo. En María. En María la presencia de Dios es mayor que en cualquier otra, que en la creación misma, que en la misma creación. Dice San Luis María de Montfort: digo con todos los santos que la excelsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán. Digo con todos los santos, no lo dice él solo, con todos los santos. Qué bonito. Que Qué María es el paraíso terreno del nuevo Adán. Y cita el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 8. Cuando Dios crea al hombre, si lo revisamos, Dios crea al hombre y lo coloca en el oriente, en el paraíso. Ese es el lugar que le da. Y Dios viene a nosotros los hombres y se coloca en el paraíso terrestre, que es María, donde Él mora en su plenitud. Ella es el sublime y divino mundo de Dios, lleno de bellezas y tesoros infalibles. Dice San Luis María de Montfort: todos los ángeles en el cielo, citando a San Buenaventura, todos los ángeles en el cielo, dice San Buenaventura, le repiten continuamente: Santa, Santa, Santa María, Virgen y Madre de Dios. Y todos los días le ofrecen millones y millones de veces la salutación angélica: Dios te salve María. Los ángeles en el cielo, dice San Buenaventura, y lo cita, lo trae a colación San Luis María Griñón de Montfort, que todos los ángeles y las criaturas, los angélicas del cielo, le gritan a María: Santa, Santa, Santa María, Virgen y Madre de Dios. Y miles de veces le dicen la salutación angélica: Dios te salve María. Toda la tierra está llena de su gloria, particularmente entre los cristianos que la han acogido por tutela y patrona de sus varias naciones, provincias, diócesis y ciudades. No hay una sola parroquia en el mundo que no tenga un lugar específico y destinado para la Santísima Virgen María. De hecho, nosotros siempre vemos en las parroquias que entramos y está el altar
Detrás del altar está el tabernáculo y a la derecha del tabernáculo, a la derecha del altar siempre está una imagen de la Santísima Virgen María. Bueno, a la derecha, izquierda. a la izquierda nuestra, pero a la derecha Sí, del sí. altar. A la derecha del altar, a la izquierda nuestra, que estamos de frente, siempre vamos a ver una imagen de la Santísima Virgen María. Por lo general. Por lo general. Y si no está ahí, nada más tenemos que mostrar que encontramos a la Virgen Claro. María en alguna parte. Sí, sí. Y bueno, diácono Orlando, bueno, como todo lo bueno tiene que acabar, este programa, bueno, creo que vamos a llegar hasta el momento y como usted muy bien lo dijo al inicio, tenemos aquí, no creo que nos alcancen ni 10 programas para profundizar en esta riqueza mariana. Entonces vamos a quizás a dejarlo el tema hasta aquí. ¿Hasta aquí? Y vamos a continuar en el próximo programa para que profundicemos más. Claro que sí. Y también nos prometió una oración al final. Sí, es la misma conclusión que hace San Luis María Griñón de Montfort, porque dice que María no es suficientemente conocida. Y es más, dice que aún no ha sido alabada, ensalzada, honrada y servida como debe serlo. Todavía. Dice que hay que conocer mejor a María. Y voy a leer para terminar lo que escribió San Luis María de Montfort, y yo lo escribí exactamente, con puntos y comas. Dice: el corazón me ha dictado cuanto acabo de escribir con alegría particular para demostrar que la excelsa María ha permanecido hasta ahora desconocida y que esta es una de las razones de que Jesucristo no sea todavía conocido como debe serlo. De suerte que, si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, como ciertamente sucederá, esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen María, quien lo trajo al mundo por primera vez y lo hará resplandecer la segunda. Entonces San Luis María de Griñón de Montfort dice que Jesucristo no ha sido conocido en el mundo porque María no lo ha dado a conocer, pero que si ella lo trajo al mundo y lo dio a conocer la primera vez, con toda seguridad y sin temor a ninguna equivocación, sin una pizca, sin un ápice de duda, es ella la que lo va a traer y a dar a conocer la segunda vez. Que así sea. Que así sea. Y bueno, como la frase que conocemos, bueno, nuestro programa Jesús por María, y el camino más corto para llegar a Jesús es María. El camino ¿Verdad? más corto para llegar a Jesús es María. Así es. Entonces, Padre, vamos a despedir el programa. Le agradecemos su participación y esta linda enseñanza que siempre nos deja a todos aquí queriendo más, pero tenemos un tiempo limitado y vamos a si Dios lo permite, para el próximo programa extendernos un poco más. sí. Así es. No, y Entonces, estamos apenas empezando, y como dicen en mi tierra, a mí me gusta mucho citar los dichos que dicen en mi tierra, porque tienen una gran enseñanza. Dice, esto pique y se extiende. ok. Bueno, Esto pique y se entonces extiende. vamos a picar y extenderlo Y extender. después. Bueno, ¿Cómo si no? nos regalan la oración para despedirnos, diácono, Vamos a dar la bendición, el Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Amén. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos una feliz y santa noche. Buenas noches. Hasta luego.